Después de confesarle mis sentimientos a mi hermano adoptivo y ser rechazado, decidí desaparecer del mapa durante 5 años. El reencuentro ocurrió en una gala benéfica, yo acompañado de mi novio, él con su prometida. Nuestras miradas se cruzaron, levanté mi copa con una sonrisa, él desvió la suya con indiferencia. Ni sorpresa por mi muerte fingida, ni alegría por verme de nuevo. Frío y distante, igual que siempre. Por suerte, ya no me importaba. Pero lo inesperado ocurrió, fui atacado y perdí el conocimiento. Al despertar, mis manos y pies estaban atados con cadenas plateadas. Una figura alta y familiar se inclinó sobre mí, sus dedos fríos recorriendo lentamente mi contorno. 5 años, dijo. Todavía no aprendes, ¿verdad? Volví al país por Hunter. Mi padre lo había engañado para traerlo de regreso, insistiendo en buscarle una pareja futura. Soy gay. Completamente gay. Su voz en el teléfono sonaba al borde del colapso. Ese viejo terco no me cree, insiste en que miento para evitar un matrimonio arreglado. Vuelve rápido, y le damos un beso frente a él. No dudé en aceptar. Había estado demasiado tiempo en el extranjero y extrañaba mi tierra. Además, los sentimientos de huida y vergüenza que me llevaron a escapar ya se habían desvanecido, no tenía sentido seguir atrapado lejos de casa. Aunque su familia vive en la ciudad B y Lincoln en la A, parecía improbable que nos cruzáramos. Pero las cosas en la vida rara vez tienen lógica. Cuando perseguía a Lincoln, viviendo bajo el mismo techo, nunca lograba encontrarlo. Ahora que no quiero verlo, de repente aparece frente a mí. Para ser exactos, fui yo quien lo vio primero. Entre la multitud, él destacaba demasiado como para no notarlo. 5 años después, Lincoln estaba más delgado, su porte aún más afilado. Sostenía una copa, conversando con expresión neutral. No era grosero, pero tampoco cálido, había un aura de distancia que parecía emanar de él mismo. Solo cuando bajaba la mirada para hablar con la mujer a su lado, esa frialdad disminuía un poco. Lincoln rara vez se mostraba cercano a alguien, así que no pude evitar mirar a esa mujer varias veces. Hermosa, con la confianza y elegancia que solo alguien criado en una familia acomodada puede mostrar. Juntos, personificaban perfectamente la expresión, pareja perfecta, hecha el uno para el otro. Como si notara mi mirada fija, Lincoln giró la cabeza y me vio. Nuestros ojos se encontraron de repente, me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Su expresión no cambió ni un ápice. Esa mirada tranquila, atravesando la multitud, descansó en mí sin emoción. Su indiferencia hacía que mi tensión momentánea pareciera ridícula. Imposible no reconocerlo, Lincoln seguía siendo Lincoln. Sonreí con ironía. En frialdad y desdén, no hay manera de que en 5 años, ni en 50, yo pudiera superarlo. Por suerte, ya no me hiere su actitud. ¿Qué miras?, preguntó Hunter, casual, llevándome un dulce a la boca como a un niño. Vamos, abre la boca. Acostumbrado a sus pequeñas atenciones, tomé el dulce sin protestar. El sabor dulce me hizo darme cuenta, Lincoln todavía nos estaba observando. Dudé un instante, luego levanté mi copa sonriendo hacia él. Ya fuera como su hermano menor, Beston del pasado, o como un extraño en la gala, el gesto parecía natural. Lincoln reaccionó por fin, frunció el ceño, apartó la mirada con desdén y luego detuvo a quienes hablaban a su alrededor, saliendo rápidamente del salón. Tal vez me reconoció, o tal vez no, pero con solo ver a alguien parecido a mí, no pudo evitar alejarse. La mujer a su lado lo siguió de cerca. Aparté la vista, chocando mi copa con Hunter y bebiendo lo que quedaba. Cualquiera que sea la razón, ya no importaba. Hunter me llevó a recorrer el salón, asegurándose de que todos los conocidos de su padre supieran su orientación. Gracias a eso, aunque no quisiera escuchar, capté varias noticias sobre Lincoln. En círculos de negocios, el mundo es pequeño y grande al mismo tiempo. Lincoln y su prometida Bella destacaban demasiado como para no ser comentados. Dicen que fue amor a primera vista. Dicen que llevan 5 años juntos. 5 años. ¡Qué coincidencia tan curiosa! Parecía que, justo después de que yo muriera, él celebraba con un romance nuevo. Ni siquiera finge tristeza. Demasiado alcohol me provocó un dolor punzante en el estómago. El salón estaba lleno de gente, y el aire pesado me hacía sentir aún peor. No podía quedarme más, saludé a Hunter y nos dirigimos al área de fumadores afuera. Casi nadie estaba allí, y la mayoría estaba demasiado ocupada socializando para perder tiempo fumando. Me recosté en un rincón, encendí un cigarrillo y dejé que el humo subiera, recordando, después de tanto tiempo, los viejos días. Lincoln me ha odiado probablemente desde la primera vez que nos vimos. La primera palabra que me dirigió fue un simple «fuera». En aquel entonces,
mi mamá y su papá hablaban de matrimonio, y me llevaron a conocerlo. La puerta la abrió Lincoln. Un niño pequeño, firme en la entrada, no nos permitió avanzar ni un paso, con voz severa y mirada desafiante, nos echó sin miramientos. ¡Fuera! Nunca nadie me había hablado así. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, y miré a mi mamá con el labio tembloroso. No era como ella me había dicho, que mi nuevo hermano sería alguien con quien jugar, un niño bueno. Este parecía malo. Mi mamá se agachó, me abrazó y logró contener mis lágrimas. Siempre era tan dulce, frente a la evidente hostilidad de Lincoln, simplemente sonrió y le acarició la cabeza. Si Lincoln no quiere, entonces la tía y tu hermanito no entrarán. No te enojes, ¿sí? Lincoln probablemente no esperaba que mi mamá tuviera tanta paciencia, se quedó paralizado, observándonos alejar mientras se quedaba allí, atónito. Pasó mucho tiempo antes de volver a ver a Lincoln. Esta vez fue en mi casa. Mi mamá lo llevó adentro y me dijo, a partir de ahora Lincoln vivirá con nosotros. Tengo un hermano mayor. ¿Puedo llevarme bien con él? Todavía tenía miedo de Lincoln por la primera impresión. Tras vacilar un buen rato, con la mirada tierna y esperanzada de mamá, extendí la mano hacia él. Lincoln no respondió, solo miró la mano que le ofrecía en silencio. Parecía que todavía no me gustaba, pero mamá quería que yo lo quisiera. Fruncí el labio, reuní valor y tomé su mano, tartamudeando un poco mientras intentaba agradarle. Hermanito, juguemos juntos. Lincoln bajó la mirada, sin revelar emoción alguna, y después de un largo momento respondió apenas susurrando. Tenía un nuevo hermano, pero no un nuevo papá. Durante mucho tiempo no noté nada extraño, hasta que un día recordé a ese hombre que apenas había visto una o dos veces y le pregunté a Lincoln, hermano, ¿y tu papá? Lincoln, mientras me ayudaba a armar bloques, detuvo la mano y respondió con expresión impasible, murió. Era demasiado pequeño para entender la muerte. No percibí la frialdad y el desprecio que se escondían en esas dos palabras. Si lo hubiera hecho, incluso si alguien me apuntara con un cuchillo, no me habría atrevido a seguir sintiendo nada por Lincoln. Acababa de terminar un cigarrillo cuando Hunter apareció puntual como siempre. Se sentó a mi lado, sacó otro cigarrillo, lo colocó en su boca y murmuró, «Enciéndeme esto». Le lancé el encendedor, y me lo devolvió sin tocarlo. Ni ganas de presionar, «Enciéndemelo tú». No entendía la pereza de este joven heredero, pero años de convivencia me enseñaron que no debía intentar negarle nada a Hunter. Detrás de su imponente estatura de casi 1,80 m, había un pequeño niño caprichoso que sabía cómo salirse con la suya. Si aceptabas, todo bien. Si no, tenía fuerza y astucia suficientes para lograr que aceptaras. Acepté mi destino, bajé la cabeza y encendí su cigarro. En cuanto la chispa prendió, Hunter me dio un beso rápido en la mejilla. Lo miré lentamente. Tenía una expresión inocente. Cariño, estabas tan guapo que no pude resistirme. Abrí la boca para responder, pero Hunter de repente se estremeció. Giró la cabeza hacia atrás, hacia la derecha. No había nadie allí. Qué extraño, murmuró. Apagó el cigarro, se abrazó a sí mismo con la chaqueta. ¿Será un espejismo? ¿Qué espejismo? Pregunté. La sensación de que siempre hay alguien tramando hacerle daño a tu servidor. Lincoln no volvió al salón de la gala. Eso estaba dentro de lo esperado. Por fin se había librado de mí, no querría ver mi cara otra vez. Lo inesperado fue que, casi al final de la noche, Bella regresó. Probablemente venía a despedirse de los conocidos, hablando brevemente con varias personas. Después de un rato, se dirigió hacia donde estábamos Hunter y yo. No quería tener contacto con la red social de Lincoln, así que instintivamente quise apartarme. Di un paso atrás y de inmediato me di cuenta de lo absurdo que era. Con el nivel de aversión que Lincoln sentía por mí, era imposible que quedara algo en el lugar que lo relacionara conmigo. Bella no podía conocerme, su dirección no podía tocarme de ninguna manera, y así fue, pero el inconveniente fue que la persona que Bella buscaba estaba hablando con Hunter. Los tres éramos expertos en socializar, y en segundos entablaron conversación. Bella, sonriendo, explicó a su conocido sobre la ausencia de Lincoln. Lincoln no se siente muy bien. No te preocupes, es una dolencia antigua, descansará un rato y estará bien. Yo escuchaba distraído, recordando la supuesta enfermedad antigua de Lincoln. No existía, solo era una excusa para evitarme. Mientras pensaba eso, sentí que alguien tomaba mi mano con fuerza, entrelazando sus dedos con los míos. Instintivamente forcejeé un poco, sin soltarnos, incluso sentí un ligero pellizco en la mano. Al reaccionar, vi a Hunter levantar nuestra mano entrelazada frente a Bella, sonriendo. Sí, estamos saliendo juntos.
No me di cuenta cuando la conversación había girado hacia nuestra relación, y tampoco me importaba. Pero no quería llamar la atención de Bella. Asentí con indiferencia y busqué una excusa para irme. Sigan hablando, yo voy al baño. Inesperadamente, Bella se unió. Vamos juntos, creo que ya es hora de que me vaya también. No podía rechazarla directamente, así que con algo de esfuerzo la acompañé. Por suerte, no era mucha distancia y llegamos rápido. Un pasillo amplio, a la izquierda, el baño, a la derecha, el ascensor al estacionamiento subterráneo. Bella se despidió, y cuando iba a darme la vuelta, vi a un hombre con uniforme de mesero y mascarilla salir de la esquina, caminando en la misma dirección que ella. Me detuve. Tras pensarlo un momento, aceleré, adelanté al hombre y alcancé a Bella. Bella, te acompaño hasta allá. Ella se mostró algo sorprendida, pero no se negó. Está bien, gracias. El ascensor descendía lentamente. Le advertí. Parece que alguien te estaba siguiendo en el pasillo. Ese camino solo conducía al estacionamiento, la gala aún no había terminado, y un mesero no debería irse a esta hora, menos con uniforme y mascarilla. Bella mantuvo la calma, probablemente acostumbrada a este tipo de situaciones. Gracias, lo tendré en cuenta. Me observó pensativa unos segundos y de repente dijo, pensé que no me gustabas mucho. Me quedé helado. ¿Qué? Tus gestos y microexpresiones, me explicó, transmiten que no quieres acercarte a mí. El ascensor se detuvo y ella sonrió, saliendo. Perdón, tal vez estaba equivocada. La seguí en silencio. Ya que estaba acompañándola, no importaban unos pasos más. Se detuvo frente a un Bentley y tocó la ventana del copiloto. Dentro parecía que nadie escuchaba, no hubo movimiento por un buen rato. Volvió a tocar, y la ventana bajó lentamente, revelando el perfil superior de Lincoln. Quizá por la luz del estacionamiento, su rostro parecía un poco pálido. «¿Te tardaste?» Su voz se detuvo al verme. Permaneció en silencio un momento, desviando la mirada como aquella vez en el salón, y le dijo a Bella, «Vamos». Ella asintió, me agradeció de nuevo y se dirigió al asiento del conductor. Casi al mismo tiempo que giraba, Lincoln presionó impaciente el botón de subir la ventana. La ventana subía rápido, justo antes de cerrarse, puse la mano sobre el vidrio, dejando apenas un hueco de ancho de palma, y lo miré fijamente. «Me reconociste, ¿verdad? Por eso me evitas», como si mirarme de más fuera un peligro. Lincoln apretó los labios, sin responder. Seguí hablando. «No sabía que estabas aquí. Solo bajé a tu prometida porque alguien la seguía». Lincoln frunció el ceño con impaciencia. «¿Qué quieres decir?» Me reí entre dientes. «Solo que no te preocupes. Lincoln, ese Beston que te perseguía hace 5 años, ya murió». Su pestaña tembló apenas, y sus ojos negros reflejaron emociones confusas y oscuras. Después de un rato, dijo, «Está bien». Me detuve un instante y retiré la mano. «Adiós». La ventana se cerró de golpe, cortando por completo mi visión. Su voz fría atravesó el vidrio. «No nos volvamos a ver, Beston». El Bentley se alejó veloz. Me quedé unos segundos allí, torcí los labios. «TSK, ¿a quién le importa?» La tercera vez que fui a casa de Hunter de la mano con él, mi padre finalmente perdió los estribos y nos echó a los dos. En el frío viento nocturno, Hunter sonrió mostrando los dientes. «Ahora seguro que el viejo cree todo». Recordando la expresión que mi padre había hecho, sentí un poco de culpa. Espero que no le haya pasado nada por enojarse así. «Tranquilo, está sano, aunque por un tiempo no creo que pueda volver a casa». Hunter me abrazó del hombro, acercándome a él. «¿Me das refugio un rato, novio?» El estiramiento deliberado de su última palabra me dio asco, y lo rechacé de mala gana. «Lárgate». Hunter no se fue, y volvió conmigo a la ciudad. Esa noche ya había aclarado las cosas con Lincoln, no tenía que fingir estar muerto, volver a casa era natural. Además, pronto sería el aniversario de la muerte de mi madre, quería ir a visitarla. Si me cruzaría con Lincoln por ello, ahora era él quien tenía que preocuparse, no yo. Después de que Lincoln tuvo éxito en su emprendimiento, compró una propiedad en la zona más cara del centro de la ciudad. En ese entonces él trabajaba y yo estudiaba, mudarnos allí nos hacía la vida más cómoda. Por eso la casa de mi mamá permanecía vacía la mayor parte del tiempo. Solo en festividades o fines de semana Lincoln y yo regresábamos a aquel pequeño departamento de 2 habitaciones. Pero hubo excepciones. La noche que le confesé mis sentimientos y me rechazó hace 5 años, corrí hasta aquí y me quedé sentado toda la noche. Ya casi no recuerdo lo nervioso que estaba preparando todo, ni cómo esperaba su llegada con el corazón en un puño. Solo recuerdo su gesto cuando abrió la puerta, el ceño fruncido que se hundió de repente.
En ese instante supe cuál sería el final. Aún así, en un gesto de desafío desesperado, desabroché cada botón de mi camisa, dejando al descubierto el tatuaje en mi pecho que llevaba su nombre marcado desde hacía años, y con voz temblorosa lo llamé, hermano. Lincoln estaba en la entrada, inmóvil como una escultura de hielo. Insistí, hermano, Lincoln, Lincoln, hermano. Tras cambiar de forma de llamarlo varias veces, finalmente me miró. Sus ojos se detuvieron en el tatuaje sobre mi pecho unos instantes, luego levantó la mirada y me advirtió con frialdad, Beston, más te vale detenerte aquí. Mis ojos se enrojecieron. Respiré hondo varias veces, me acerqué y puse su mano sobre mi pecho. Me lo tatué el año que terminé la secundaria. Ya han pasado 6 años. Lincoln, no quiero detenerme aquí, tampoco quiero seguir siendo tu hermano menor. Lincoln me miró con frialdad, la ira subiendo poco a poco en sus ojos. De repente apretó con fuerza los dedos que había puesto sobre mi pecho, como si quisiera borrar a mano el tatuaje, presionando con fuerza sobre la piel. El dolor me hizo retroceder, pero Lincoln me agarró de la camisa y me acercó de nuevo. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. Le puso la mano en la nuca, acercándome hasta que nuestros hombros y cuellos se rozaron, y susurró con voz lenta y cargada de desdén. Hombres con hombres. Es repugnante, Beston. Desperté de golpe. Miré el interior familiar y desgastado de la casa, intentando calmar mi corazón acelerado. Tal vez los recuerdos en esa casa eran demasiados, porque durante varios días no pude dormir bien. El día del aniversario de la muerte de mi mamá me desperté temprano. Hunter se levantó al baño y se sorprendió al verme sentado en la sala. Esas ojeras. ¿No dormiste o apenas te levantaste? No tenía ánimo de responderle, me vestí y me dirigí al cementerio. Hunter, preocupado, insistió en acompañarme hasta la tumba de mi mamá, dándome vueltas mientras me advertía, no voy a interrumpir tu momento con la tía, voy a dar una vuelta por aquí cerca, cuando termines, mándame un mensaje, voy a buscarte. Le saludé con la mano de espaldas a él. Cuando sus pasos se alejaron, me apoyé en la tumba. Todo estaba limpio. Lo primero que hizo Lincoln después de empezar a ganar dinero fue contratar a alguien para mantener la tumba de mamá. Era más filial que yo. Me senté en los escalones, apoyé la cabeza contra la lápida, y mirando su sonrisa en la foto, sentí los ojos arder. Mamá, han pasado 5 años sin venir, ¿me reprocharías? Lo siento, en ese momento, tenía mucho miedo. No me atreví a decir más. Mi mamá siempre trató a Lincoln como propio, si supiera que una vez lo perseguí sin pudor, seguramente se enfadaría. Quizá fue la seguridad de estar cerca de mamá, pero después de quejarme un poco sobre mi vida en Francia, cerré los ojos y caí en un sueño ligero. Como si hubiera dormido mucho, o apenas un instante, sentí un leve toque en mi hombro. Abrí los ojos y vi a Lincoln. Por un momento estuve aturdido, recordando el día que enterramos sus cenizas. Me había quedado allí, acurrucado frente a su tumba, sin querer moverme, hasta que Lincoln, siempre distante conmigo, se agachó y me tendió la mano. No llores, tu hermano siempre estará contigo. Nuestros rostros parecieron fundirse a través del tiempo. Bajé la mirada y pensé en él, maldiciéndolo en silencio, mentiroso. Probablemente Lincoln quiso evitarme, llegando temprano al cementerio, sin imaginar que yo llegaría aún más temprano. Su gesto de despertarme tuvo un motivo que no era difícil de adivinar. Ahora estábamos frente a mamá. Ninguno quería que ella supiera que nos habíamos distanciado. Me levanté y nos pusimos uno al lado del otro. Lincoln se inclinó y colocó un ramo de flores sobre la tumba, sin decir nada. Tal vez tenía algo que decir, pero mi presencia hizo que esas palabras ya no fueran necesarias. Permanecimos en silencio un rato, hasta que Lincoln habló con voz un poco ronca. Me voy primero. No supe si hablaba conmigo o con mamá. No parecía dispuesto a aclararlo. Se giró, y la tela de su abrigo de alta calidad rozó mis dedos. Mis dedos se cerraron un poco, y yo los escondí discretamente en mi bolsillo. Esa noche, bajo la luz cálida del baño, sostuve mi mano izquierda y la miré largo rato. Finalmente, me desprecié a mí mismo y cerré los ojos, inclinando la cabeza para besar suavemente la punta de mis dedos. Después de un mes de aventuras desenfrenadas por la ciudad con Hunter, mi desesperado papá finalmente cedió. Ambos retrocedieron un paso. Uno prometió no buscarle más una prometida al hijo, y el otro prometió no andar proclamando su orientación, evitando avergonzar al viejo. Con la misión de ser el novio de Hunter cumplida, rompí con él sin dudarlo. En la despedida, Hunter me abrazó por la cintura, haciéndose el llorón. No rompas, no rompas. Si fuera real, tampoco me opondría. Asentí con una sonrisa. Está bien,
Déjame ser el dominante. Hunter soltó mi cintura de inmediato, chocando su copa con la mía. Por nuestra gran amistad, me hizo reír sin poder evitarlo. Mientras estábamos en ese juego, de repente escuchamos una voz familiar. Beston, Hunter, qué coincidencia. Nos giramos al mismo tiempo y vimos a Bella sonriendo. Mi mirada se desplazó un instante hacia su brazo entrelazado con Lincoln, y luego se desvió rápidamente. La persona a la que ella sujetaba ni siquiera nos miró. Desde mi ángulo, solo podía ver sus labios apretados con firmeza. Incluso en un encuentro casual, parecía molesto. No pude evitar pensar con sarcasmo. Si tienes poder para comprar a City, también podrías haberme echado de aquí. Bella conversó con nosotros un buen rato antes de darse cuenta del ánimo de Lincoln, despidiéndose con un gesto resignado. Cuando se alejaron, una figura pasó rozando nuestra mesa. La miré de reojo, me resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Fijé la vista en su espalda unos segundos y de repente me levanté. La última vez que había seguido a Bella, llevaba mascarilla y no lo reconocí, pero esa cara, no podía olvidarla. Por esa persona, había tenido miedo de enfrentar a Lincoln, hasta el punto de huir al extranjero. Él no estaba tras Bella, su objetivo solo podía ser Lincoln. Me despedí rápidamente de Hunter y lo seguí. No quería que Lincoln lo viera. Tal vez esa persona tomó un atajo o Lincoln y Bella se dirigían en esa dirección. El hombre giró hacia un callejón oscuro y estrecho. Perfecto, justo donde quería que estuviera. Avancé rápido, sin dudarlo, y le di una patada al hombre. Él cayó sorprendido. Mientras intentaba levantarse, lo presioné con una rodilla, manteniéndolo boca abajo. ¿Quién te dio el valor de seguir a Lincoln? ¿Cómo te atreves a aparecer frente a él? Mi rabia era tal que casi podía matarlo allí mismo. El hombre jadeó un poco y luego rió entre dientes, un sonido que me hizo sospechar. Intenté retroceder, pero él me cubrió la boca y la nariz con un trapo. Entre mareos, escuché su voz oscura. Beston, tú investigaste sobre mí, ¿creíste que yo no haría lo mismo contigo? No sabes cuán feliz me puse el día del banquete al descubrir que no habías muerto. Eres mucho más útil que Bella. En la oscuridad de mi mente, los recuerdos saltaban caóticamente. A los 7 u 8 años, siempre pegado a Lincoln, él era distante, pero cuando lo molestaba demasiado, lo levantaba y lo sentaba en su regazo, rozando mi cabeza con su mano. A los 12, cuando Lincoln fue aislado y acosado, corrí a pelear contra sus agresores. Perdí, pero él ganó y me curó, advirtiéndome con frialdad. No vuelvas a meterte en mis asuntos. Dolía, pero me negué. Sí me meteré. Nadie puede molestar a mi hermano. A los 15, tras la muerte de mamá, Lincoln rechazó una oferta de la Universidad B y eligió la más cercana, la A. Me sentí culpable, pero en sus pasos diarios al volver a casa encontraba algo de paz. A los 18, al graduarme de secundaria, bebí mi primer alcohol en una cena de despedida de maestros. Al llegar a casa y verlo dormido en el sofá, le robé un beso en la comisura de sus labios. A los 24, tras ser rechazado por Lincoln, recibí información de alguien que había investigado. Joseph, el padre biológico de Lincoln, no estaba muerto. Solo cumplía 9 años de prisión por un accidente de fuga, pero lo más impactante no era eso, sino su orientación. Le gustaban los hombres, y engañó a la madre de Lincoln en un matrimonio falso, provocando su depresión y muerte. No solo eso, llevaba hombres a casa sin preocuparse por el hijo pequeño. Los hombres con hombres. Es repugnante, Beston. Las palabras de Lincoln resonaban en mi cabeza, y en ese momento entendí que mi afecto por él no solo era algo repugnante, sino casi un ataque cruel. No podía imaginar cuánto me odiaría, hasta querer huir. Abrí los ojos y ya no estaba en el callejón. Todo seguía oscuro, con solo un débil rayo de luz entrando por la rendija de la cortina. Aún así, reconocí el lugar, la habitación donde Lincoln y yo vivimos hace 5 años. Despierta. No era pregunta, solo una afirmación sin emoción. Me detuve, giré la cabeza y vi a Lincoln sentado en el sofá del dormitorio. No sé cuánto tiempo me había estado observando en la oscuridad, pero cualquier mínima señal era captada. Se levantó y caminó hacia mí con calma. No podía ver su expresión, pero su presencia imponente me hizo percibir el peligro. Quise romper el silencio. ¿Por qué estoy aquí? Lincoln no respondió. Bajó la mirada, sus dedos fríos recorriendo mi contorno hasta detenerse sobre mi pecho. Han pasado 5 años. Todavía no has aprendido. Mi rostro palideció. Él lo había visto, había descubierto todo. Por más que me mintiera a mí mismo y aparentara no importarme, mi cuerpo no podía ocultar la verdad. El tatuaje seguía allí, la emoción que a Lincoln le repugnaba, y después de 5 años, no me había atrevido a borrarlo. Intenté sentarme con prisa,
pero un sonido metálico me detuvo, mis manos y pies estaban atados con cadenas plateadas. Lincoln tiró de la cadena, acercándome. ¿Qué pasa? ¿Quieres escapar otra vez? Sin esperar respuesta, añadió. Lástima, no pienso darte otra oportunidad. Sus labios fríos se posaron sobre los míos. No entendía lo que hacía. Él detestaba los asuntos entre hombres, y aún tenía prometida. Al pensar en Bella, me aparté de su beso, girando la cabeza. Lincoln se detuvo un instante, respirando más profundo. Al siguiente momento, tomó mi nuca con fuerza y volvió a besarme con rudeza. Nunca había visto a Lincoln así, siempre tan frío y controlado. Ahora era fuego devastador, queriendo arrasar conmigo. Tensé cada músculo, empujándolo con manos y pies, temeroso de rendirme. No puedes, susurré con voz ronca. Bella. Al escuchar su nombre, Lincoln recuperó algo de cordura, soltando mis manos y distanciándose apenas. ¿Te importa ella? ¿Y si no? ¿Crees que haría lo mismo que Joseph? Me quedé en shock, sin entender al principio. Él aclaró de inmediato. Bella y yo, no tenemos ese tipo de relación. Luego bajó la cabeza y se acercó de nuevo. Sus labios quedaron a centímetros de los míos. Al ver mi desconcierto, como tanteando, preguntó, ¿no te vas a apartar? Guardé silencio un instante, pasé mi brazo por su hombro y lo besé con decisión. Lincoln estaba irracional esta noche, pero no me importaba. Quizá en su vida solo estaría dispuesto a esto conmigo. Llevaba años deseándolo, y no podía negarme. No podía distinguir cuánto tiempo sonaron las cadenas. Solo recordaba que, antes de quedarme dormido, la posesión de Lincoln no había terminado. Dormí directamente hasta que amaneció. Me quedé mirando el techo un buen rato, aturdido, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron. Lo primero que hice fue buscar a Lincoln a mi lado. No estaba allí. Casi pensé que todo había sido un sueño, pero el dolor y la incomodidad en mi cuerpo eran reales. ¿O acaso los efectos del medicamento de Joseph me habían hecho alucinar? Después de todo, el hombre que vi anoche era muy diferente al Lincoln que conocía. Y la habitación, al mirar alrededor, descubrí que era idéntica a como la dejé 5 años atrás. ¿Lincoln había conservado todas mis cosas intactas durante 5 años? En mi imaginación, si no las había tirado todas, ya era un gesto de su bondad. Pensamientos caóticos me invadieron, deseaba con urgencia ver a Lincoln para confirmar que todo lo que estaba viendo era real. Mi cuerpo había sido limpiado, me habían puesto el pijama de antes, y mi ropa y mi teléfono de la noche anterior habían desaparecido. Afortunadamente, las marcas de las cadenas en mis muñecas y tobillos ya solo eran un leve recuerdo rojo. Me levanté de la cama, soportando la incomodidad, y me dirigí hacia la puerta. Cuando Lincoln estaba en casa, los lugares donde más permanecía eran la sala y el estudio. Su rutina era simple, trabajar. Primero miré la sala vacía, y luego me dirigí al estudio. Al llegar a la puerta, sentí una extraña mezcla de temor. No sabía si deseaba que Lincoln estuviera allí, o que no lo estuviera. Respiré hondo y llamé, sin recibir respuesta. Con cuidado, giré la manija y abrí la puerta del estudio. Me quedé paralizado. Lincoln prefería los tonos fríos, como él. Todo en su casa, su oficina y su dormitorio, siempre transmitía frialdad. Antes, su estudio era igual, pero ahora, parecía dividido en dos mundos. Una mitad conservaba su escritorio, sillas y estanterías de colores fríos, la otra mitad estaba llena de globos y cintas de colores que parecían fuera de lugar, y ramos de flores esparcidos por el suelo. Mi mente se quedó en blanco. Me acerqué lentamente a los ramos, incrédulo pero no sorprendido, y entre ellos vi el letrero luminoso que decía Love, el que yo mismo había diseñado 5 años atrás para declararme a Lincoln. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Recogí un pétalo y lo sostuve en mi mano, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza. ¿Acaso estaba loco, o Lincoln lo estaba? De repente, escuché pasos. Alguien había ido a mi habitación y, al no encontrarme, se dirigía rápidamente hacia afuera. Parecía que iba a bajar, así que grité, «Lincoln». No se detuvo, probablemente no escuchó mi voz ronca. Con reluctancia, dejé la mitad del estudio y me acerqué a la puerta, llamando de nuevo, «Hermano, estoy aquí». Lincoln detuvo su mano mientras marcaba un número, y al girarse, su expresión estaba algo sombría. Me encogí un poco y expliqué de inmediato, «No estabas. Quería encontrarte, así que». No terminé la frase, Lincoln me agarró de la muñeca y me acercó a su pecho. Su abrazo no era afecto, era posesión, sentí el pecho oprimido por su fuerza. «Otra vez tú, entregándote a mí. Beston, si vuelves a escapar, yo, no voy a correr», lo interrumpí, liberando mi mano con esfuerzo, mostrando el pequeño pétalo en mi palma. «Pero dime,
¿Qué significa esto? Si Lincoln conservaba mis sentimientos de esta manera, aparte de que también me quisiera, no podía imaginar otra razón, pero en su momento me había rechazado, y esa contradicción me hacía sentir inseguro, temeroso de que hubiera un tercer motivo en su mente. Necesitaba oír de su boca, claramente, sus sentimientos. Lincoln miró el pétalo en mi mano, como si recién se diera cuenta de dónde estaba yo. Guardó silencio un momento y preguntó, «¿Has investigado sobre Joseph, verdad?» Asentí. Nunca había ido Lincoln a honrar a su padre biológico, y eso me parecía extraño, así que contraté a alguien para investigar. No esperaba que la verdad me asustara tanto. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Lo siento, dijo de repente Lincoln. En aquel entonces estaba perdido. Hasta que te fuiste, no entendí mis propios sentimientos. Luego regresaste al país, y tenías a alguien a tu lado, frunció el ceño, y tras un largo silencio, añadió, ese hombre, no quería interferir en tu vida, pero luchaste por mí contra Joseph, y todavía llevas mi nombre en tu corazón. Lincoln me abrazó, enterrando su rostro en mi cuello. Beston, deja a ese chico. Era la primera vez que Lincoln decía tantas palabras, y la primera vez que me pedía algo con esa actitud suplicante. Aún así, no estaba completamente satisfecho. Podía entender al Lincoln de aquel entonces, y no me importaba su distancia intencional hacia mí. Durante todos estos años, lo que había querido siempre era una sola cosa. Lincoln, puedo romper con Hunter, aunque nunca hubiéramos tenido una relación, y no me importa nada más. Tomé su mano y la coloqué sobre mi pecho, donde la noche anterior había besado y mordido repetidamente, incluso tocarlo dolía. Pero hermano, todavía me debes una respuesta. Lincoln me miró, con emociones complejas en sus ojos. Después de un largo silencio, finalmente escuché la respuesta que quería. Yo también te amo. Acababa de sacar mis tareas de matemáticas cuando escuché los jadeos de un hombre provenir del apartamento de al lado. El lápiz se quebró bajo mi presión sobre el papel, pero no lograba ahogar el malestar en mi estómago. En silencio, metí todas las tareas en la mochila y abrí la puerta para salir. Al cerrarla, un portazo resonó, interrumpiendo a los hombres dentro y provocando una maldición. Lincoln, estás buscando problemas. Sabía que eso enfurecería a Joseph y que, cuando terminara, me esperaría una paliza al volver a casa. Pero no podía quedarme allí. Cada vez que escuchaba esos jadeos repugnantes, recordaba aquel verano, cuando mi madre me había tomado de la mano y abierto la puerta para encontrarse con esa escena. ¡Qué asco!, dijo ella, corriendo al baño y vomitando. Hombres con hombres, demasiado repugnante. Yo estaba aterrorizado, intentando calmarla dándole palmaditas en la espalda, pero ella se apartó. No me miró, solo bajó la cabeza y llorando se disculpó. Lincoln, lo siento. No entendí por qué se disculpaba hasta que empecé a notar cómo su mirada se llenaba de desprecio día tras día. Ese día, la persona que ella odiaba no era solo Joseph. Mi madre murió entre la desesperación y el odio. A Joseph no le importó, incluso parecía que la muerte de mi madre le daba más libertad. Ya no tenía que esconderse con otros hombres. No recuerdo cuántos trajo a casa, solo que sentía que iba a morir. No por los golpes de Joseph, sino por el asco casi insoportable que me provocaba su comportamiento. Joseph me enseñó que los hombres eran las criaturas más repugnantes del mundo, incluyéndome a mí. Por un tiempo dejó de traer hombres a casa, probablemente porque había encontrado a otra mujer. Parecía que pensaba que yo estaba arruinado y quería repetir con otra mujer lo que había hecho con mi madre. Tenía un rostro atractivo y podía engañar con facilidad. Esa mujer cayó rápidamente en su trampa. Me paré frente a la puerta para impedir que siguieran adelante. Traía un niño pequeño, blando y mimado. Ella era amable, no se intimidó por mi actitud hostil, sino que incluso intentó acercarse a mí para ganarse mi confianza. No lo odiaba, solo no quería que nadie repitiera la historia de mi madre. Cuando la relación comenzó a formalizarse, cualquier queja mía podía parecer celos o rechazo a una madrastra, así que decidí que mi tía lo presenciara todo. Cuando Joseph finalmente llevó a alguien a casa, llamé a mi tía. Ella quedó paralizada, con la misma expresión que mi madre años atrás. ¡Qué asco! El alboroto en la puerta sobresaltó a Joseph. A diferencia de con mi madre, tenía planes con mi tía, pero al estar tan nervioso, chocó con alguien y, asustado, huyó apresuradamente. Mi tía pensó que había sido por ayudarla que me quedé atrás. Me llevó a su casa y volví a ver a ese pequeño. Extendió la mano hacia mí, aunque un poco renuente, me llamó hermano. Detestaba a todos los machos, pero sus manos eran suaves y pequeñas, una excepción. Beston era pegajoso, no importaba cuán frío fuera conmigo, siempre me seguía.
Poco a poco me acostumbré a tener ese pequeño remolque siguiéndome a todas partes. No me di cuenta de que él ya estaba demasiado apegado a mí. Mi tía lo notó antes que yo. Era una persona amable y no me echó, solo me advirtió suavemente que no mimara demasiado a Beston. Y yo, de todas formas, no sentía afecto excesivo por él. En mi último año de secundaria, mi tía enfermó. Cuando lo descubrimos, ya estaba en fase terminal. Se trató durante 6 meses, prolongando apenas su vida, casi agotando sus ahorros. Lo poco que quedó fue porque nos obligó a firmar la renuncia al tratamiento con un cuchillo en la garganta. Me dejó a Beston y a mí la casa y los pocos ahorros restantes. El día que falleció, llegué antes que Beston. Tomó mi mano, moviendo sus labios varias veces. Parecía difícil hablar, pero su preocupación por mi futuro pesó más. Lincoln, él se aferra demasiado a ti. Es joven, no entiende. Pero tú eres su hermano mayor, debes enseñarle. Prométeme que ustedes dos, en esta vida, nunca serán ese tipo de personas. Al ver mi silencio, apretó mi mano con más fuerza. Lincoln. Recordé años atrás, cuando ella me abrazó y dijo suavemente, pequeño Lincoln, gracias. De ahora en adelante, serás mi hijo. Está bien, respondí. Lo prometo. Cumplí la promesa de mantener distancia con Beston. Ser su hermano toda la vida, así, parecía el mejor final. Por eso, cuando cruzó la línea, sentí rabia. Como si hubiera roto con sus propias manos el vínculo entre nosotros. Con la voz más fría y cruel, le expresé mi asco hacia los hombres. Ese asco era real, pero no incluía a Beston. Me lastimó y huyó despavorido. Si tuviera suerte, se conformaría con quedarse en su rol de hermano menor y aún podríamos ser familia. Mientras tanto, recogí las cosas del salón poco a poco. Lo que debía tirarse, lo hice, para que Beston perdiera la esperanza por completo. Pero dudé varias veces y guardé algunas cosas en el dormitorio. Cuando amaneciera, buscaría un lugar mejor para esconderlas. Mientras Beston no lo descubriera, estaría bien, ¿no? No esperé a que Beston regresara, solo recibí noticias de que había tenido problemas. Era joven y descuidado. Su error era evidente. Antes de darme tiempo a creer que estaba realmente en peligro, su vuelo al extranjero ya estaba confirmado. Jefe, ¿debemos detener al joven maestro?, preguntó la secretaria. Miré la información falsa sobre su muerte y negué con la cabeza. No hace falta. Mi tía dijo que ninguno de los dos podría seguir ese camino. Beston ya había muerto una vez, su vida actual estaba intacta. Era mi turno. Volví a casa y tomé una gran cantidad de pastillas para dormir. Si moría, todo entre Beston y yo terminaba allí. Si sobrevivía, también habría vivido una muerte simbólica. ¿Podría permitirse, al fin, que Beston y yo estuviéramos juntos? Ese día, Joseph, recién salido de la cárcel, logró rastrear mi empresa. Bajo su acoso constante, mi secretaria no tuvo más remedio que contactarme. Fue así como descubrí la anomalía y, en cierto modo, salvé mi propia vida. Así que, en esa ocasión, le pagué una suma de dinero. Busqué a Beston en el país donde había aterrizado, pero no sé si alguien lo ayudó o si él cambió de destino nuevamente. Esta vez, no pude encontrarlo. Gasté mucho dinero y energía viajando entre varias ciudades, pero no hubo noticias de Beston. Poco a poco, comencé a tener alucinaciones. Siempre lo veía, a veces, de la misma manera que aquel falso informe de su muerte, moría frente a mí. Otras veces, como en la vida cotidiana, lo veía en el sofá de su casa, leyendo, esperándome. Al abrir la puerta, dejaba el libro a un lado y corría hacia mí gritando, «Hermano». Sabía que estaba enfermo, pero me negaba a buscar ayuda. Mientras pudiera verlo así, no importaba. Todo cambió en un aburrido cóctel cuando me encontré con Bella. Ella se acercó sin reparos. «¿Qué estabas mirando? No hay nada en esa dirección». No respondí. Ella no se rindió. «¿Visiones? ¿Alguien importante? Eres interesante. Pareces normal, pero hay 1 o 2 momentos en que te permites no serlo. Soy psicóloga. Puedes hablar conmigo con confianza». Finalmente la miré. «No necesito psicóloga». Ella dejó de bromear y habló seriamente. «No, si la necesitas. Si permites que esto continúe, llegará un momento en que perderás el control. Podrías sufrir un accidente o tu mente podría deteriorarse. Entonces, serías un loco de verdad y quizá ya no podrías ver lo que quieres ver». Acepté la ayuda de Bella. Me ayudó a mantenerme en un estado en el que podía ver a Beston, pero sin perder la razón. Pasar demasiado tiempo con ella generó rumores. Ella, lejos de molestarse, se alegró y me advirtió, «Que hablen. A mi padre le gustas, así que por ahora cubre sus planes absurdos por mí». Sin Beston cerca,
todo lo demás era irrelevante. No me importaba. En otro cóctel aburrido, entre gente aburrida, lo vi de nuevo, Beston. Ya me había acostumbrado a verlo en cualquier ocasión, pero hoy, era distinto. No era el mismo de hace 5 años, parecía más maduro, y lo peor, estaba demasiado cercano a otro hombre. Nunca había visto eso, ni siquiera en mis alucinaciones. Mi respiración se volvió difícil y un odio irracional creció dentro de mí. Temiendo perder el control, salí rápidamente del salón. Bella me alcanzó justo cuando estaba tomando mi tercera dosis de medicación. Me arrebató la pastilla. ¿Estás loco? Al ver que mi frente estaba cubierta de sudor frío, me calmó. Lincoln, respira. Gracias a ella, logré estabilizarme un poco. Voy a lavarme la cara, dije. Ella no confiaba en que estuviera bien y me siguió. Camino al baño, lo vi otra vez. Ahí estaba el hombre. Beston le encendía un cigarrillo, y aquel hombre le besaba suavemente la mejilla. Apreté los puños y me quedé allí, paralizado por la escena. Sentí que esta vez, realmente perdería la razón. Bella notó mi agitación y siguió mi mirada. Por primera vez, maldijo. Lincoln, esta vez no es tu imaginación. Yo también lo vi. Mis opiniones y comentarios. Qué historia tan intensa hemos vivido junto a ellos. Lo que más me fascina es cómo Drake y Archie no solo desafían el destino, sino que su vínculo va más allá de cualquier guión. Hay cuidado, confianza, y ese entendimiento silencioso que solo quienes realmente se importan pueden tener. Cada gesto, cada mirada, incluso los silencios, hablan más que 1000 palabras. Ver cómo se protegen, se retan y se eligen a pesar de todo, me deja pensando en lo poderoso que puede ser el amor verdadero, incluso en mundos imposibles. Gracias por acompañarme en esta historia, espero que hayan sentido la misma emoción que yo. Nos vemos en la próxima aventura aquí, en Historias BL en Voz. Hasta pronto.